Psicoblog, tu podcast de psicología favorito. Episodio 16. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches a aquellas personas que nos están escuchando. Recuerden que este es Psicoblog, tu podcast de psicología favorito. Y bueno, como cada semana ya es habitual en nuestro programa, estamos invitando a nuevos profesionales, a nuevos invitados para que nos hablen acerca de distintos temas. Y como ustedes ya conocerán y lo hemos hecho público a través de nuestras redes sociales, sabrán que el tema del día de hoy son problemas de lenguaje. Así también conocerán que nuestro invitado del día de hoy se llama Rodrigo Ayala Quispe, el cual es terapista de lenguaje y nos va a explicar un poco más acerca de cómo se da esta problemática y en sí de qué es el problema, cuáles son los problemas de lenguaje más frecuentes. Para dar una pequeña introducción, tenemos que contemplar que el lenguaje es la forma en cómo nosotros nos comunicamos, cómo nosotros expresamos ideas y cómo hacemos ciertas manifestaciones. Pero ¿qué ocurre cuando hay una alteración o un problema en el lenguaje? Para eso y muchas otras cosas más en el transcurso del programa, tal vez el especialista nos estará dando ciertos alcances. Para ello quiero saber si es que el terapista Rodrigo nos escucha. ¿Nos escucha, terapista Rodrigo? Sí, Franco, te escucho perfectamente. Buenas noches. Ok, y bueno, ya usted ya al final me dará una especie de perfil si es que tengo un problema de lenguaje o no. Bueno, para que las personas lo conozcan un poco más, me gustaría invitarlo a que se presente para que las personas puedan escucharlo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Primero, Franco, gracias por la invitación. Bueno, mi nombre es Rodrigo Arturo Ayala Quispe, terapista de lenguaje. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante acerca de los problemas del lenguaje. He trabajado también en centro de estimulaciones donde he podido contribuir en lo que es el tratamiento y el diagnóstico de problemas del lenguaje que mayormente pueden ocurrir en niños en el desarrollo de su lenguaje. También en campañas de despistaje en lo que son problemas del lenguaje y en organizaciones también a través del área virtual. Claro, efectivamente. Bueno, eso es para que un poco más las personas sepan quién es nuestro invitado del día de hoy. De igual manera, creo que lo estábamos hablando antes de la grabación, que le había comentado que ya habíamos tenido a una terapista de lenguaje, Wendy Aylas, que nos estaba hablando acerca de cómo desarrollar el lenguaje en infante y cómo trabajar en sí una terapia de lenguaje, que esto está en nuestro episodio número 5 para las personas que están interesadas en escuchar y son fieles en nuestro podcast, ya sabrán en qué episodio se encuentra. Bueno, terapista, para que nos dé un alcance, así como yo dije al inicio, no sé si estará adecuado esta introducción que dije, pero hablemos de qué es el lenguaje como tal. Ya, a ver, Franco, el lenguaje como tal nos dice que es la capacidad que tiene el ser humano, ¿no?, para poder organizar y desarrollar un sistema de signos lingüísticos que nos permiten establecer una comunicación, ¿no?, y poder expresar nuestros deseos, nuestras situaciones, cómo nos sentimos, ¿no?, y qué es lo que nosotros podemos pensar. Correcto. Efectivamente, va a tener mucho que ver los aspectos cognitivos o psicológicos, como se conoce, ¿no? En este caso, estaría comprometido lo que es la atención, memoria, percepción. Claro, el proceso de adquisición del lenguaje, como tú bien claro lo has dicho, ¿no?, implica lo que son factores primordiales, como son los factores orgánicos, los factores cognitivos y los factores psicológicos para un buen desarrollo de la adquisición del lenguaje. Correcto. Entonces, para las personas que nos están escuchando, de alguna manera, tal vez fomentar este tipo de habilidades y desarrollarlas como la atención, la escucha, la percepción, la memoria y los distintos procesos psicológicos que pueden existir, pues van a contribuir al lenguaje. Pero entonces, terapista Rodrigo, ¿desde cuándo nosotros podríamos, o qué específicamente es un problema de lenguaje? Ya, a ver, Franco, un problema de lenguaje se puede identificar desde, digamos, de muy corta edad todavía, porque podemos ver lo cual es una alteración en el lenguaje y en la adquisición de ella, ¿no? Por ejemplo, cuando un niño tiene 1 año, 2 años, ya tiene que tener una especie de vocabulario en sí, una especie de diccionario en su cerebro,
Y si vemos que el niño no tiene todavía, no está hablando correctamente, o el niño, por ejemplo, no adquiere una cantidad, digamos, de acuerdo a su parámetro, vemos que ya puede detectar un problema del lenguaje. Claro, y de todas maneras que ustedes como especialistas, sobre todo en lo que es el lenguaje y el desarrollo, pues al igual que distintas instituciones, ¿no?, de salud, tales como hospitales, centros médicos, manejan una especie de rango básico. Tal vez nos podría hablar acerca de eso, porque se dice que a veces, ¿no?, existen niños superdotados que pueden desarrollar el lenguaje a partir de los 6 meses, pongamos un caso, u otros casos extremos en los que los niños a los 3 meses ya están hablando, y no me refiero a estos sonidos guturales, o no sé si estoy equivocado, pero son los primeros sonidos que realizan los infantes, ¿no? Claro, Franco, a ver, según la Asociación Americana del Habla, Lenguaje y Audición, por ejemplo, tenemos que, digamos, como que una serie de etapas, tanto la prelingüística como la lingüística, ¿no? Por ejemplo, vemos que a los 4 meses aproximadamente el niño ya comienza, digamos, a hacer los sonidos de balbuceo, ¿no? Como el gu, el pa, el ma, pero vemos que la etapa prelingüística en sí comienza a partir de los 2 meses, cuando el niño comienza a tener una comunicación a través de un gesto, o el niño comienza a emitir sonidos variados, ¿no? Como vocales, pequeños. Comentaba, ¿no?, que ustedes como profesionales de alguna manera tienen en consideración una normativa como tal. ¿A partir de qué edad o qué tiempo podríamos hablar de un adecuado desarrollo del lenguaje? Aproximadamente a partir de los 3 a 5 años, porque el niño ya tiene que estar adquiriendo el lenguaje, algunos fonemas que salen de acuerdo a esa edad. Correcto, comprendo. Y usted comentaba al inicio tal vez una especie de desarrollo o una pérdida, una distorsión. ¿Esto se va adquiriendo en el proceso de vida del sujeto o es algo que se adquiere? Es algo que se adquiere, por ejemplo, existen diversos problemas del lenguaje. En algunos casos, por ejemplo, son, digamos, de manera permanente, y en otros de los casos se dan a través de, digamos, temporales, ¿no? En este caso están, digamos, el retraso del lenguaje, que se da, por ejemplo, cuando el niño, por falta de estimulación, ya comienza a omitir algunas palabras o sustituir un fonema por el otro. Correcto, y bueno, allá se podría dar a ciertos indicios en relación a que hay una distorsión o que hay algunos problemas en sí del lenguaje. Y bueno, para adentrarnos un poco más acerca de este tema, ¿cuáles son los principales problemas o en sí cuáles son los problemas que existen y que pueden afectar el lenguaje? Ya, por ejemplo, tenemos diversos problemas. A ver, voy a comentarte algunos de los problemas que son los principales, llamemos de esta manera. Por ejemplo, son los problemas del lenguaje que mayormente ocurren en la voz. Por ejemplo, son las disfonías o las afonías que podemos encontrar, ¿no? Por ejemplo, la disfonía es una alteración que se da en la voz, que nos dice que cualquiera de sus cualidades, ya sea en la intensidad, sea en el tono o sea en el tiempo. Y debido a eso, su uso incorrecto de la misma, ¿no? Por ejemplo, puede ser por una respiración insuficiente o una mala coordinación en los aparatos fonatorios, ¿no? Mientras que la afonía es la pérdida total que se da en el lenguaje. Las causas hay que buscarlas en un estado inflamatorio agudo o un traumatismo, ¿no? Claro. ¿Y por qué se dice, o bueno, a veces se comenta que a veces los problemas del lenguaje en sí tienen un factor biológico y un factor psicológico? ¿A qué hace referencia esto? Ya, por ejemplo, en el factor biológico o podemos encontrar, o genético, por ejemplo, son los daños que se dan, digamos, al momento de nacer. Por ejemplo, los daños orgánicos que se puede dar, ya sea, digamos, por un PCI, o ya sea, por ejemplo, también de unas malformaciones orgánicas, ¿no? En este caso, por ejemplo, los labios leporinos o la trisonomía 21. En cuestión de las alteraciones psicológicas en los problemas del lenguaje se pueden dar a través de la fluidez verbal, que es la disfemia, pues, ¿no? Que se da digamos, por aspectos psicológicos, la timidez, digamos, y ahí comienza lo que es la tartamudez, ¿no? Se da por el miedo, quizás, a poder hablar en público, ¿no? Claro, y es por eso que se comenta, ¿no?, el hecho de que el factor psicológico a veces juega un papel fundamental en lo que es el desarrollo del lenguaje como tal, y creo que eso también respondería a la primera cuestión, ¿no?, en sí, que si es que se puede perder el lenguaje,
o se nace sin lenguaje, ¿no? Que esto va a ser un proceso ya evolutivo y cómo se va desarrollando la persona como tal. Pero, terapista, me gustaría que de alguna manera desglose, porque usted comentó ciertas problemáticas que tal vez entre los profesionales que nos escuchan pues puedan comprender qué es la PCI, qué es esta disartria, pero me gustaría que de alguna manera pueda comentarnos más a profundidad acerca de lo que son estos problemas. Como tenemos en consideración, pues a veces se comenta que existe lo que es la disartria, la dislalia, la disglosia y este tipo de problemáticas que afectan en sí el lenguaje como tal. Quisiera que nos adentren un poco más en sí de lo que significa, lo que es y cómo se presenta en cada una de las personas estas problemáticas como menciono. Ya, a ver, te comento, ¿no? Por ejemplo, tenemos, la disglosia, que es uno de los trastornos, digamos, también conocidos y muy adentrados en este tema, ¿no? Nos dice que la disglosia también es conocida como una dislalia orgánica. ¿Por qué orgánica? Porque en esta se ven, digamos, afectados lo que es la área orgánica o tienen las malformaciones de los órganos, ya sea en la boca, ya sea en la lengua, los dientes o quizás también los labios, ¿no? En este caso, como te dice ejemplo, los labios leporinos. Por ejemplo, son problemas del lenguaje orgánicos que van a perdurar, que de una u otra manera son permanentes, que van a estar ahí, ya sea por una, digamos, operación, quizás si se puede, se optaría por eso. Pero las disglosias tienen tipos. El labial, por ejemplo, es un trastorno de la movilidad que tiene, digamos, en los labios. El mandibular, que es una alteración que también se da en los maxilares, ¿no? Ya sea, digamos, disglosia dental o mandíbula, ¿no? Correcto. Tenemos también lo que es, digamos, la disglosia dental, la lingual, y la palatal y la nasal. La nasal es cuando, por ejemplo, se produce por un mal paso del aire en los pulmones y la dificultad que uno tiene para poder respirar. Como te digo, la disglosia es un trastorno, digamos, de malformación a nivel orgánico. Correcto, y bueno, esto afectaría, ¿no? Pero esto afectaría de manera significativa el lenguaje para siempre. Esa es una duda que tengo, o es que hay algunas que sí tienen solución, o en sí la mayoría de los trastornos del lenguaje tienen solución. Ya, a ver, te explico, ¿no? En este caso de las disglosias, por ejemplo, si no se da a través de una operación, puede ser permanente, porque es, digamos, un daño orgánico que va a estar ahí, que no se puede solucionar, ya no se da por estimulación o por terapia. Y sí puede ser permanente. Y porque a partir de lo que usted comenta me surgen otro tipo de dudas en relación a cuándo las familias, porque a veces no todas las familias tienen este tipo de necesidad o contemplan el hecho de visitar un especialista y hasta los 4 años, cuando ya el pequeño en este caso ya tiene más edad y lo comparan con otros niños tal vez de su cercanía, tales como vecinos, sobrinos o familiares en sí, y dicen que tu hijo no ha desarrollado el lenguaje, debe tener un problema. Me imagino que esto es como la mayoría de los problemas, que mientras a más se aplace la dificultad en sí, no se reconozca, pues tiene un diagnóstico más severo o que genere más problemas. Franco, te doy toda la razón en ese sentido, porque los padres mayormente, cuando han ido, por ejemplo, a consulta, los padres esperan que quizás el niño tenga 5 años, 6 años para poder recién, digamos, aceptar que el niño tiene un problema o tiene una dificultad en el lenguaje. Porque, y eso es mal, porque todo ese año que el padre ha negado que el niño tiene un problema, es todo un tiempo perdido en los cuales quizás con terapias, con estimulación del lenguaje, con sesiones terapéuticas, el niño pudo haber logrado lo que es un adecuado lenguaje. Pero los padres, por no llevarlo a tiempo, pierden un poco, digamos, de tiempo, ¿no?, para poder llevar la terapia a los niños. Claro, y eso es algo que comúnmente se ve, ¿no?, en relación a lo que es la salud como tal y sobre todo los aspectos psicológicos y los distintos problemas que acuden las personas, porque por el hecho de que
no sé, a ver, yo quiero que usted nos cuente en sí, a través de su experiencia, a través de lo que usted considera, lo que ha visto en el ámbito clínico, ¿cuáles son los pacientes más frecuentes y por qué no acuden? ¿Por un tema de vergüenza, por un tema de desinformación? ¿O qué es lo que sucede en relación a estos pacientes que no priman en sí una salud, en este caso, de los problemas de lenguaje? ¿Qué es lo que ocurre? Ya, a ver, te comento, Franco, la experiencia que he tenido, por ejemplo, tú bien claro lo has dicho, ¿no? El problema del lenguaje también no solamente se da, digamos, en el aprendizaje del niño, sino también a nivel psicológico y de personalidad, cuando ella es un poco ya, digamos, cuando ya desarrolla su personalidad. ¿Por qué? Porque el niño, por ejemplo, cuando está jugando, porque el niño, por de ley, es social. Le gusta jugar con los amigos, con los primos y con los vecinitos, están jugando. Sin embargo, cuando no le sale bien, digamos, no pronuncia bien una palabra o sustituye, en vez de decir, por ejemplo, pelota, dice peota, y comienzan a burlarse de aquello, digamos, de ese problema que tiene. Y el niño se siente mal, se siente frustrado porque no lo ha hecho bien. Correcto. Y los padres que van a consulta, Franco, déjame comentarte que los padres, por ejemplo, también tienen vergüenza de eso. Sí, sí, me imagino, ¿no? Porque el hecho de aceptar, o sea, es como que en sí, no, mi hijo tiene que ser siempre el mejor, y es lo que normal sucede en cada uno de los padres, ¿no? Los que son padres, ellos van a primar por el bienestar de su hijo y van a tratar de sobresalir, o van a tratar de rescatar esas habilidades en sí. Pero ¿qué pasa cuando el hijo o algún pariente o cercano a la familia tiene un problema? Pues cuesta, ¿no? El hecho de aceptar de que mi hijo tiene un problema en el lenguaje, un problema en el desarrollo de la comunicación, y esto es lo que me imagino que tú te ves enfocado en tu día a día, que ves, no, tal vez no es la despreocupación por los padres, pero es un tema que no lo llega a comentar, porque nadie en sí, en este caso, yo creo que me lo propongo, nadie en sí quiere aceptar un problema que tiene. Claro, y es ahí cuando los padres están en su etapa de negación de que el niño tenga un problema. Me acuerdo una vez, Franco, y te comento como una experiencia, que estuvimos en consulta y íbamos a entrar a evaluar al niño para ver, pues tenía dislalia y queríamos ver en qué fonemas exactamente tenía. Y me acuerdo que la mamá recibió una llamada, antes de evaluar al niño, recibió una llamada y era su hermana que la había llamado y le había dicho que estaba en el colegio y que se había olvidado algunas cosas, pero no le comentó que su niño estaba yendo a terapia. O sea, los padres mismos tienen un estigma de decir de que no aceptan la realidad o no aceptan el error o la dificultad que están pasando sus niños, ¿no? Y creo yo que debemos comenzar de ahí, de psicoeducar a los padres pues, también en ese aspecto. Correcto, y creo que ha llegado un punto bastante crucial, ¿no? En el hecho de este proceso bastante mágico, por así decirlo, porque de lo que tan simple es, genera un bagaje amplio en relación a las personas que lo escuchan, que es el proceso de la psicoeducación, que no está de más poder informarse, porque, y esto también depende mucho de las personas, porque hay personas que son bastante resistentes, y te lo digo yo desde el ámbito clínico, con pacientes, que tú también comprenderás, me imagino, este tipo de pacientes que no quieren aceptar en sí la realidad y lo niegan rotundamente, que no tengo un problema, que esto no es así, que esto es como yo creo, pero a veces la información que nosotros manejamos es una, que no puede ser necesariamente la única en el mundo, hay otras versiones, por eso que existen distintos profesionales, si no, entonces, ¿de qué estaríamos hablando? Si no existiese el psicólogo, si no existiese el terapista de lenguaje, sería lo mismo si no existiese un comerciante, si no existiese un carpintero. Entonces, cada una de las profesiones en sí cumplen una labor, pero creo que las personas, de cierta manera, sobre todo acá en Perú, si que las personas nos escuchan desde el extranjero y los distintos profesionales que nos van a escuchar seguramente, pues creo que acá en Perú se tiene una cultura de que si es que no tengo el problema como tal, no voy a ir a ningún profesional. Y si voy a los profesionales es porque al final ellos habrán estudiado por algo. Y sigue, ¿no? Y sigue este proceso de negación, de resistencia. Sí, eso es cierto, Franco, te doy toda la razón porque suele pasar, luego cuando la madre comentó eso, yo comencé a hablar a la madre, ¿no? Porque primero la terapia del lenguaje no solamente es el terapista y el niño, sino también conjuga lo que son los padres, los que paran digamos, en el entorno del niño. Todos ellos se involucran en lo que es el desarrollo del lenguaje, en la terapia del lenguaje.
Sí, por supuesto, y creo que acá yo quisiese darte una acotación que tal vez sirva de mucho para las personas que nos están escuchando, con el tema de específicamente lo que tú mencionaste. La terapia del lenguaje no solamente va para el paciente o el usuario, cliente, como le queremos llamar, sino que va en general para la familia o para el entorno, porque yo te comento una experiencia que tuve que recurrir a un terapista de lenguaje porque yo no soy especialista en lo que es lenguaje y en una pequeña charla, en una pequeña entrevista, yo le dije pues al usuario que cómo le hablaba a su hijo, ¿no? Y él me negaba, déjame decirte, terapista Rodrigo, que me decía que él le hablaba bien, que siempre le decía las cosas como tiene que ser, y yo le dije, a ver, hágame una demostración. Y cuando empezó a hablarle a su hijo, empezó a decirle papachito, que eres mi bebechito, o sea, todas las terminaciones eran con chito, con illo, y, o sea, creo que en el hecho de la repetición está el aprendizaje y de alguna manera lo que escuchan los pequeños o los que están desarrollando el lenguaje, pues va a ser su bagaje al final o sus cimientos para el desarrollo de un adecuado lenguaje, ¿no? Claro, sí, eso pasa. Por ejemplo, los padres mayormente suelen tener ese gran problema, ¿no? En los cuales piensan que le están haciendo, digamos, un bien al niño, pero no le están haciendo un bien, al contrario, están, digamos, reforzando una actitud, digamos, o un problema, están reforzando el problema, Mm, y no ujú. está bien. Y por eso siempre debemos siempre orientar, tener una entrevista siempre con los padres o los que van a criar a niños, los que están en su entorno. Eso es muy importante en la terapia de lenguaje que tenemos con los niños. Efectivamente, como usted lo menciona, terapista Rodrigo. Y bueno, estábamos hablando acerca de los trastornos y nos había mencionado, o los problemas del lenguaje en sí, y nos había mencionado los que son de carácter orgánico. Y los que son de carácter psicológico, como lo habíamos dicho, creo que en algún momento dijo la tartamudez, pero me parece que no tiene ese nombre para las personas que nos escuchan, creo que es otro nombre, ¿no? Sí, es la disfemia. Ok, y bueno, ¿qué problemas en sí existen en relación a el problema del lenguaje y la psicología? Ya, a ver, existen diversos, digamos, se vincula bastante, Ujú, porque por ejemplo, vamos a hablar acerca del nivel conductual, por ejemplo. Me tocó que un paciente, por ejemplo, se frustraba bastante cuando quizás no podía pronunciar las palabras, los fonemas, en este caso la R. Se correcto. frustraba bastante que mostraba conductas agresivas, hasta con la madre mismo. Una vez, cuando entrevisté al paciente, estábamos evaluándolo y se frustraba bastante, como que daba golpes en la mesa. Ujú, Y, y eso es muy, muy, digamos, alarmante ya en ese aspecto, pues, ¿no? Que a nivel psicológico se encuentra mal, se frustra bastante y opta por lo que es la agresividad. La madre me cuenta, me dice que a veces cuando no pronuncia bien y la mamá quiere decirle, quiere corregirle, el niño como que la mira feo y ujú. quiere golpear a la mamá. Mm, Suele pasar, Franco. sí, me imagino, porque este debe ser un nivel de complicación. Y no solamente estamos hablando ya de lenguaje, sino de otros procesos que ya vienen con la socialización, con el hecho del trabajo conjunto, con el hecho de poder acercarse a una persona, porque básicamente, o sea, existen los tipos de lenguaje que son el tipo no verbal y el verbal, pero en este caso la mayoría creo que nosotros utilizamos el lenguaje verbal para nuestro día a día. Entonces, si existe un problema en sí o una alteración en este lenguaje verbal, pues afectaría de manera significativa a muchas otras esferas, ¿correcto? Sí, eso es cierto. El lenguaje verbal, oral, es muy importante, ¿no? Es muy importante como tú lo habías dicho, ¿no? La socialización, por ejemplo, en el desarrollo de niños, porque más trabajo con niños a nivel de terapia de lenguaje, es muy Ujú. importante porque el niño está en toda socialización, pues, ¿no? En todo crecimiento, desarrollo social y todo lo demás. Y para el niño es muy importante también poder, digamos, darle lo que es la estimulación y darle la terapia adecuada para que el niño pueda, digamos, tener un buen desarrollo social en su entorno. Y justo ese es un tema bastante interesante. Si es que existe, o ¿a qué le podríamos llamar estimulación como tal? Porque a veces los padres se les dice, o bueno,
yo le comento desde mi parte clínica, ¿no? No especialista en lenguaje, pero a veces cuando hablamos de estimulación nos referimos a hacer ciertas actividades y a veces los padres dicen, no, pero eso es muy cansado para mí, por eso lo traigo al especialista. ¿Desde cuándo nosotros hablaríamos de una estimulación y qué es una estimulación como tal en tema de lo que es terapia del lenguaje? Ya, a ver, es muy importante conocer y saber, por ejemplo, la estimulación, lo que nosotros tenemos que darle a los niños es desde, digamos, desde el nacimiento, desde cuando el niño comienza a nacer. El niño nace, tiene 2 meses, tratar de que el niño tenga una comunicación, primero a través de la mirada, ¿no? A través del gesto, y tratar de que el niño comience a balbucear, que es lo más importante. Eso es un nivel de estimulación que se logra dar en el lenguaje. Uh-huh. Por ejemplo, cuando ya tiene, digamos, 3 años, 2 años o 1 año, la estimulación que se le da al niño es, por ejemplo, identificar a través de imágenes, ¿no? Decirle que correctamente trate de identificar, ¿no? Nombre, digamos, el objeto, o la fruta o el color que está viendo, de acuerdo al diccionario que el niño tiene en su cerebro. Por ejemplo, al primer año hasta los 2 años tiene 50 palabras. Reforzar esas palabras para que pueda hablar bien. Eso es muy importante en la estimulación. La estimulación es la ayuda y el soporte que se le da al niño, ¿no? En este caso, en el área del lenguaje. Mientras que la terapia y las sesiones que se les presenta al niño ya son, digamos, los ejercicios más profundos, específicos al problema que está yendo el niño. Claro, claro, correctamente creo que detallado, y igual las personas que nos estarán escuchando ya habrán reconocido esta diferencia entre lo que es la estimulación y lo que es la terapia como tal, que de alguna manera los padres, o no de alguna manera, sino que van a estar comprometidos con ese trabajo. Y la estimulación se puede dar de distintas maneras, entre el hecho de reconocer, estimular, es decir, mostrar palabras, mostrar objetos para que el infante, o en este caso la persona, pueda identificar la palabra, el sonido en relación al objeto. Y esto es algo que me gustaría que de alguna manera usted lo pueda detallar, ya que hemos llegado a esta parte. ¿Cómo se aprende el lenguaje? O sea, hay distintas concepciones, hay distintos enfoques, hay distintas teorías que explican el aprendizaje del lenguaje como tal, porque, a ver, yo le comento desde mi punto de vista, yo manejo más lo que es un enfoque conductual cognitivo y contemplo de que a través de la repetición, a través de la observación y probablemente la formación de conceptos previamente en su concepción, de procesos cognitivos superiores, genera una especie de asociación. Es decir, yo veo el color naranja y puedo decir naranja. Yo veo una mandarina o una naranja, puedo decir que es naranja o que es una mandarina, dependiendo de lo que haya aprendido. En este caso, yo le pregunto a usted, terapista Rodrigo, ¿cómo usted podría explicarnos que se desarrolla o que se aprende el lenguaje como tal? A ver, el desarrollo de niño se da en etapas, ¿no? A nivel de etapas. Se da a nivel de etapas, pero también ahí tenemos que recalcar algo, ¿no? El niño aprende al principio en el desarrollo por imitación. Correcto. Y nosotros tenemos que tener presente eso. Una vez que comienza el niño, las imitaciones que él suele dar, por ejemplo, mencionamos una palabra. Si el niño, por ejemplo, se equivoca y dice peota, nosotros tenemos que reforzar, digamos, con otra palabra positiva, con la palabra correcta, que es pelota, para que el niño pueda imitar y pueda pronunciarlo de la mejor manera. Ese es uno, la imitación, que es muy importante. 2, lo que es la repetición. El niño tiene que repetir la palabra, no siempre, pero al principio, para poder, ayudar a poder sacar, el fonema que quizás está teniendo dificultades, poder comenzar a repetir. Por ejemplo, el ra, re, ri, el rotacismo, que es la dislalia más, que tiene dificultades para poder salir, que es el rotacismo. Y luego viene lo que es a nivel darle significado a cada palabra, como tú dices, bueno, si sabes que es el color naranja, tienes que identificar y mencionar color naranja. Con respecto, claro, en relación a la forma, al tamaño, a la dimensión, porque sería sería distinto, ¿no? En este caso,
poder seleccionar y poder identificar ciertos objetos en relación al nombre. Entonces, creo que hasta este punto ha sido bastante claro, terapista Rodrigo. Sí, Franco, por eso recomendar siempre a que tengamos que los padres, ¿no? Y a todos los docentes también, porque también he dado charlas a docentes nivel preescolar, ¿no? Lo que son, porque es importante difundir lo que son algunos problemas e identificarlos, ¿no? No hacerse, digamos, lo que no hay un problema. Sí nos damos cuenta cuando hay un problema y ese problema se tiene que, digamos, abarcar al instante, porque el tiempo que perdemos en, digamos, en negar el problema es tiempo valioso, ¿no? Para el desarrollo del niño. Recordarle a las personas que están escuchando Psicoblogs, tu podcast de psicología favorito. Y bueno, comentarles que estamos, para las personas que recién se enganchan o que de alguna manera han llegado hasta esta parte de nuestro episodio del día de hoy, comprenderán que nuestro invitado del día de hoy es el terapista Rodrigo Ayala Quispe, el cual nos está hablando acerca de los problemas del lenguaje que existen, cómo estos afectan a las personas en sí, de qué manera se podría trabajar y qué papel cumple la familia en relación a la ayuda o el desarrollo de un adecuado lenguaje. Bueno, como le estaba comentando, terapista Rodrigo, en relación a cómo se adquiere el lenguaje como tal, me gustaría que ahora me diga de qué manera la familia se puede dar cuenta de aquellos problemas, y no necesariamente la familia como tal, sino profesores y todos aquellos entes que están alrededor de un estudiante, de una persona como tal, y no solamente nos enfoquemos tal vez en el tema de primaria o inicial o secundaria, sino que también vayamos a temas como universidad, a academias, institutos. De qué manera tanto profesores, miembros de familia, amigos, podrían ser un papel importante en hacerle saber a esta persona que tiene un problema de lenguaje, o reconocer que esta persona tiene un problema de lenguaje. Ya, a ver, Franco, ¿cómo poder identificar, no? La cuestión es la siguiente. Uno, tenemos que ver, analizar, digamos, el desarrollo que tiene en este caso la persona, que por ejemplo, tiene un retraso en cuestión de, por ejemplo, de un infante. Si tiene, digamos, un retraso lo que es el lenguaje, se va a notar claramente, por ejemplo, en las sustituciones o en la omisión que el infante puede hacer, digamos, en su medio comunicativo, ¿no? Y, por ejemplo, una persona, ya sea adolescente, ya sea, por ejemplo, porque he visto casos, por ejemplo, universitarias, ¿no? Universitarias, por ejemplo, que han ido a consulta y tienen, digamos, digitales, ¿no? Con algunos fonemas. Correcto. Que no se han dado, digamos, una atención debida en lo que es, ya sea primaria o ya sea en el área preescolar, sino ya ahora último. Y eso Correcto. Es fácil de identificar. Porque es tanto una manera muy específica y rápida es las omisiones que puede realizar o las sustituciones que pueda realizar también. De esa manera tú te vas a dar cuenta que quizás esa persona tiene un problema de lenguaje y por lo cual tiene que ir a un terapista de lenguaje para que pueda evaluarlo. Correcto. ¿Y de qué manera, por ejemplo, tomando en consideración las personas que están en nuestro entorno, podrían jugar un papel en relación a que si podemos mejorar o nos quedamos estancados? Como es en el caso, como comentábamos al inicio, ¿no? El hecho de que la familia muchas veces puede o esconder este problema y esperar, entre comillas, esperar que el problema se solucione por sí mismo, tal vez sin darse cuenta que esto afecte. Y como amigos, de alguna manera, o conocidos, ¿cómo se podría allegar a las personas y de alguna manera, no sé, alguna especie de estrategia que ellos podrían utilizar para hacerles saber de que tienen un problema de lenguaje? Lo primero que se tiene que hacer uno es educar, psicoeducar en el problema. Poder que la persona reconozca que tiene una dificultad, que tiene un problema de lenguaje, para que pueda, digamos, llegar a hacer las sesiones correspondientes en la terapia del lenguaje. Cómo poder primero tener confianza y, digamos, que una persona tenga confianza, ya puede, digamos, darle a entender a la persona que tiene un problema en la cual necesita ayuda profesional para que pueda abarcar el problema, ¿no? Porque si va a esperar más tiempo,
se va a complicar y quizás se vuelva lo que es un trastorno, ¿no? Un poco más elevado, más grave. Correcto, claro. Eso sí, el proceso de la psicoeducación, como lo manifestamos desde este programa, es necesario, sobre todo con un tema de poder brindar información complementaria o información necesaria para aquellas personas que están presentando un problema o que quieren conocer acerca de una dificultad, porque el tema de saber es como dicen por ahí, saber es poder y con el poder podemos hacer muchas cosas. Entonces, antes de pasar ya y terminar nuestro bloque, me hicieron llegar una pregunta acá de manera fugaz en relación a el tema del lenguaje varía en relación a, digamos, país, provincia, por así decirlo, o estado, si nos escuchan desde otros países, o el medio cultural que nos rodea. O sea, tiene un impacto, y eso se podría considerar como un problema, porque nosotros conocemos acá, por ejemplo, en Perú tenemos distintas provincias, y usted comprenderá que en distintas provincias, departamentos, pues tenemos una especie peculiar en cómo nos comunicamos y empleamos el lenguaje. ¿Esto podría ser considerado un problema? Puede ser considerado como un problema, no tanto como un problema, pero sí como una situación, digamos, un poco crítica. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, a nivel social, sociocultural, por ejemplo, vemos que mayormente hoy en día, en pleno siglo XXI, llamemos de esta manera, los padres, digamos, hablan, ¿no?, a los niños en la manera, digamos, de estimular su lenguaje, como tú lo dijiste en un ejemplo anterior. Por ejemplo, le dicen, mijito, prepechocho, o cosas así, ¿no? Y eso hace que se dificulte el lenguaje del niño, mientras que en otros lugares no es así. Mientras en otros lugares los padres llaman las cosas como son. Por ejemplo, si es pelota, pelota. Si es carro, carro, ¿no? O no dicen, por ejemplo, lo más común, ¿no? Tití. Claro, reemplazan, ¿no? Omiten, o en otros casos distorsionan toda la palabra. En vez de decir carro, dicen callo. O en vez de decir pelota, dicen peyota. Entonces no tiene nada que ver al caso. Claro, por ejemplo, los padres acá, por ejemplo, obviamente dicen, cuando el niño se equivoca, el padre celebra, ¿no? Dice, chi, dice el padre. Claro. Son términos que no ayudan al niño, mientras que en otros lugares los padres correctamente dicen sí, o si se equivocó, tratan de corregirlo. ¿Entiendes? Son factores socioculturales que sí influyen un poco en lo que es el desarrollo. Sí, influye. Sí, y eso de hecho, de todas maneras que sí va a influir, y a las personas que tal vez nos están escuchando, tengan en cuenta que mientras mejor sea el vocabulario, mientras mejor sea el léxico empleado y la forma adecuada de cómo hablar, pues su hijo o hija va a tener un mejor desarrollo en cuanto al lenguaje. Y yo lo puedo decir porque tengo casos de pacientes que me comentan que a veces sus hijas tienen ciertas cosas o ciertos problemas, y en relación al trabajo, pues yo te comento, terapista Rodrigo, no sé si esto sea un caso único, que por ejemplo, un niño ya de 3 años, casi cumpliendo 4 años, puede reconocer ciertas palabras que un niño de 6 o 7 años todavía no comprendería. Por ejemplo, como esto también va a depender obviamente, y no se tiene que dejar fuera de lugar el tema de la educación, que también va a complementar el desarrollo del lenguaje. En este caso yo le digo, ¿no? En este caso la mamá es un profesional, tiene una carrera profesional, de estudios superiores, entre otras cosas, y su hija, como le digo, de 3 o 4 años, pues puede decir fácilmente, me siento triste y ahorita no quiero hacer ciertas cosas. Y, o sea, usted la escucha y parece que no fuese de 3 años, parece que fuese de 8 años. Entonces, creo que esta estimulación puede llegar a desarrollar este tipo de aprendizaje y sobre todo generar una mejor inteligencia, creo yo. Sí, tienes razón, tienes razón, porque en estos casos, por ejemplo, influye bastante en lo que es la educación y la estimulación que se le da al niño. Por ejemplo, hay momentos o hay situaciones, por ejemplo, cuando pasa todo lo contrario, y eso genera los problemas de lenguaje y los problemas de aprendizaje, porque una vez que, por ejemplo, presente problemas como que dislalias,
pueden presentar también problemas, digamos, de dislexia y otros problemas de aprendizaje que van a repercutir a nivel académico e intelectual del niño. Por eso es importante, como tú lo acabas de resaltar, lo que es la estimulación y la educación que se presenta también a los niños. Correcto. Bueno, entonces, como las personas ya sabrán y ya se estarán imaginando y tal vez se están anticipando como un reflejo condicionado, estamos llegando a esta parte del bloque donde le pedimos de cierta manera a nuestro invitado que nos pueda decir ciertas pautas, estrategias, alternativas, sugerencias de mejora en relación a los problemas del lenguaje. ¿Qué podrían hacer en este caso las personas antes de ir a un especialista, como en este caso usted, terapeuta Rodrigo, para fomentar tal vez? Y nos podría explicar, me gustaría, y para las personas que nos escuchan, que nos diga desde infancia, niñez, la adolescencia y probablemente la adultez, ¿qué se podría trabajar como sugerencia, alternativa o herramienta? Ya, a ver, por ejemplo, tenemos lo que son las recomendaciones que normalmente suelo presentar. Uno es que todo básicamente, Franco, se basa en lo que es el desarrollo del infante primero, porque ahí el desarrollo influye en todo lo que es digamos, la adolescencia, la juventud y la adultez. Okay. Pero lo primero en recomendaciones, lo que se le da a aquellas personas que vienen a terapia o a consulta son las siguientes. Uno, que siempre las preguntas que se les hace tienen que ser preguntas abiertas, para que las personas no respondan con un sí o con un no, sino con, digamos, que pueden ampliar su vocabulario y su diccionario léxico, el lenguaje. Claro. Luego también, por ejemplo, lo que es por ejemplo, corregir, digamos, y hacer la formulación correcta. No solamente corregir en qué estamos mal o qué estamos hablando mal, sino formular de la manera correcta para que la persona pueda entender cuál es la manera correcta. Y lo más importante, que es el aprendizaje funcional que se les da, ¿no? Y se les presenta en la psicoeducación, después de la entrevista. Claro, efectivamente, tal cual como usted lo comenta. Y en relación a probablemente amigos o personas que no necesariamente tienen un vínculo consanguíneo con este cliente, este paciente o usuario, ¿qué podrías recomendar? ¿No? Porque muchas veces se ve este tipo de bullying o este tipo de problema en relación a, no sé, a calificar, a relucir ciertos aspectos que probablemente son un problema para la persona. Bueno, a esas personas, básicamente, uno es orientarlas, ¿no? Que un problema del lenguaje en este caso es mayormente todos podemos presentarlo en algún momento de nuestra vida, ¿no? Y que es parte de nuestro desarrollo como persona, y que deberíamos todos a nivel de empatía fortalecer lo que es la empatía, para poder ayudar y fortalecer, digamos, algunas deficiencias o dificultades que presentan las personas que quizás tienen un pequeño problema del lenguaje. Claro que sí, el hecho de comprender, de ser empático, de revisar que no todas las personas nacemos probablemente con esta facilidad de poder desarrollar adecuadamente, y a algunos les cuesta de cierta manera, pero solidarizarnos y de alguna manera apoyarlos, ¿no? Porque este apoyo moral, esta necesidad de comprensión, pues suma bastante en lo que es la rehabilitación, el trabajo en sí y sobre todo la motivación de la persona de poder avanzar. Disculpen. Claro, el nivel de empatía en ese caso, ¿no? Empatía es saber que quizás la persona está pasando por un problema, pero uno mismo tiene que tener, digamos, sentir eso, ¿no? Y poder apoyarlos, tanto a nivel moral, a nivel emocional también. Efectivamente, tal cual como usted lo propone, ¿no? Porque en un tiempo, así para comentarle de manera breve, también tuve la oportunidad de trabajar con una persona adolescente que tenía este problema de tartamudez, ¿no? En este caso usted nos comentó que presentaba bastante ansiedad cuando estaba exponiendo o cuando hablaba, y ya sentía las miradas de sus amigos, de sus compañeros, que él percibía de alguna manera, y se generaba un
tipo de pensamiento diciendo, lo estoy haciendo mal, ya me están mirando, seguro es porque estoy hablando mal, seguro es porque estoy repitiendo constantemente las palabras y se genera una mayor ansiedad y probablemente esto a otros problemas que de alguna manera serían más severos en sí. Exacto, exacto, Franco, tienes toda la razón. Por eso, em, por una parte me causa mucha sorpresa, ¿no? Hay mucha alegría, ¿no? De que veo, por ejemplo, en los colegios se está fortaleciendo bastante, ¿no? Ese problema ya no lo ven como que un problema, digamos, casual o un problema pequeño, ¿no? Sino también le están dando la importancia de vida, ¿no? En lo que son los problemas del lenguaje y la importancia que tiene esta, ¿no? Efectivamente. Y bueno, sería bastante interesante que muchas de campañas, mucha manera de promoción, de prevención, de psicoeducación, hagan saber a la comunidad, a las personas en general, que existen problemas y que pues lo más grave es, o lo más fastidioso en sí es aceptar y saber que la persona tiene un problema y que los demás lo consideran como alguien raro, como alguien extraño, como alguien que no va a ser normal, entre comillas. Y bueno, este es un mensaje creo que de alguna manera para concientizar a las personas que nos escuchan y tratar de difundir este tipo de información y que comprendamos qué es lo que sucede más a fondo, que esto no queda como un problema y ya está, no es como cuando nos golpeamos, sabemos que esto va a tener una posible solución o un posible cura entre unos cuantos minutos o horas. En este caso, las personas que tal vez presentan un problema generan una ansiedad porque creen que no pueden salir adelante, creen que esto no se puede resolver. Entonces, creo que de alguna manera, terapista Rodrigo, y comprendo, y tal vez estoy seguro que usted me acompaña en este tipo de idea, en generar en las personas la empatía, ponerse en el lugar del otro y comprender la situación que está pasando. Claro, tienes toda la razón, ¿no? Por eso siempre hablo acerca de lo que es la empatía y poder, digamos, siempre ver, ¿no? La situación o cómo la está pasando también la otra persona, no solamente desde el punto de vista quizás gracioso en algún momento, Ujú, sino también, digamos, darle la importancia de vida, ¿no? Lo que está pasando la otra persona, cómo se siente también la otra persona ver todo el proceso que va a pasar la otra persona, ¿no? Eso es muy correcto, importante también. exacto, exacto. Y bueno, para cambiar el clima de nuestro programa, porque me parece que ya estamos, que le damos una chiquita a todas las personas que nos están escuchando, para cambiar este estilo de comunicación, nunca antes mejor dicho, creo que vamos a ir de lleno con las preguntas picantes, que ya nuestro público estoy seguro que se está esperando. Tal vez terapista Rodrigo, esto no le comenté, pero en nuestra sección tenemos un bloque que se llama Preguntas Picantes. Yo le hago la invitación. ¿Le gustaría participar y responder unas preguntas que han sido diseñadas previamente? Wow, preguntas picantes. Eh, Sí, Franco, no me habías comentado, pero sí, estoy de acuerdo. A ver, dale con las preguntas. Ok, bueno, entonces, primera pregunta, así como si fuese un tipo de show, reality, espectáculo, para que las personas estén ahí al pendientes y saber qué nos va a responder. La primera pregunta que nos pone nuestro equipo de marketing acerca de las preguntas picantes dice, eso creo que se la han tomado con usted, terapista, nos dice, nos gustaría saber por qué motivo usted decidió realizar estudios y cursos de especialización en terapias del lenguaje. ¿Fue acaso por un motivo personal, casos que usted le molestaba o porque consideró que habría una mejor oportunidad laboral? Oh, wow, a ver, ¿por dónde comenzamos? A ver, eh, todo comenzó, el motivo principal, considero yo, que es, por ejemplo, cuando yo estaba en los últimos ciclos ya de la carrera que también estoy llevando, que es psicología, me Ujú, tocó hacer prácticas en un centro de estimulación en la cual vi la necesidad, ¿no? Y eso me gustó bastante, el poder trabajar con los niños y el poder, digamos, sesiones de estimulación del lenguaje. Y eso me motivó a mí, ¿no? Por ver casos quizás que se presentaban a diario y ver, digamos, que eran bastante los casos. Y quizás en todo el centro de estimulación no había un terapista del lenguaje, ¿no? Hay alguien especializado en esa área y me motivó a mí a poder estudiar, ¿no? La especialización de terapia del lenguaje para poder abarcar esos problemas que son muy importantes.
Y si dice qué me motivó, pues ver la necesidad de que muchos niños no necesitaban ayuda a poder, digamos, desarrollar eh, una buena estimulación, una buena sesión de terapia del lenguaje. Y eso fue lo que me motivó a mí, ver la necesidad de que quizás muchas personas la requerían. Correcto. Bueno, acá creo que mi equipo de marketing quería saber si es que hay una mayor salida en sí, si es que creo que se tiene una concepción, mi equipo, que los terapeutas de lenguaje, pues son personas que básicamente se han llevado el oro, se han encontrado con una mina de oro porque han decidido trabajar esta especialidad. Y no, creo que no es así, sino en su caso es más el tema de ver una necesidad y poder trabajarla, ¿correcto? Exacto, eso es lo más importante, porque ves casos, por ejemplo, mayormente en cuestión en ese centro de prácticas donde estuve y donde estoy Ujú, trabajando. ujú. Sí, la necesidad bastante de poder apoyar a los niños que se sienten frustrados al no poder hablar, ¿no? Al no poder pronunciar algunos fonemas en los cuales a ellos les dificulta bastante. Sin embargo, tú ves en ellos la frustración, ves en ellos la tristeza de no poder realizarlo. Como que eso te motiva a ti, ¿no? Como especialista y como profesional también a ayudar esa necesidad, ¿no? De poder ayudarlos en su desarrollo del lenguaje. Claro que sí, de todas maneras, que esa es tendría que ser nuestra primera motivación. Y en el caso de las personas que nos escuchan, básense en eso. Creo que eso es algo que cuando se levanten día a día, y es algo que yo he mantenido desde los primeros años de universidad, el hecho de, si haces algo que te gusta, pues nunca estarás como un esclavo al hacer tu trabajo día a día, sino que lo vas a disfrutar. Y esta satisfacción que me imagino usted debe tenerla al ver el avance y el desarrollo de los niños, pues debe ser muy satisfactorio a comparación de los distintos cosas que puede venir como lo económico u otros reconocimientos. Sí, Franco, quizás aparte de lo económico, es, digamos, la felicidad que los niños, después de la tercera, cuarta sesión, llegan a ti y te dicen, profesor, porque dicen Ujú. profesor, bueno, he avanzado todo eso y ves el avance que tienen los niños, ¿no? Y eso es lo más gratificante en esta área, ¿no? Todos los que trabajamos en terapia del lenguaje creemos, ¿no? Y sabemos que la felicidad o la sonrisa de un niño es muy importante y eso, digamos, sacia lo que es tu trabajo, tu esfuerzo, todas tus noches de educación, de estar ahí Sí. esforzándote en poder, cada día capacitándote más, pues, ¿no? Claro, efectivamente, concuerdo completamente con usted y es lo mismo. Si me preguntaran si me metí a psicología por lo económico, pues jamás diría que sí. Fue por un aspecto de poder ayudar, poder llegar más al público. Entonces, de igual manera, ya nuestro público, nuestros oyentes en sí, podrán responder y sacar sus conclusiones. Ellos mismos tal vez son especialistas en responder estas preguntas y los posibles terapistas de lenguaje que nos escuchen ya también estarán respondiendo. Entonces, a mi parecer, ha respondido satisfactoriamente a esta pregunta. Pasemos a la segunda, ¿correcto? Pasé la pregunta, muy bien, muy bien. Sí, vamos. Ok, segunda pregunta. ¿Qué opina usted acerca de aquellos psicólogos o profesionales en sí, tales como profesores o docentes, tanto universitarios como de nivel primaria, secundaria, en las distintas entidades, tanto pública como privada, que se dedican de cierta manera, entre comillas, a realizar el trabajo de terapia de lenguaje sin tener un estudio o una especialización? ¿Qué opina acerca de ello? Wow, Frank, esa pregunta, voy a tener Va problemas a después generar polémica, va a generar polémica. voy a tener problemas luego de responder esa pregunta. A ver, pero yo creo que el concepto es claro, ¿no? Eh, sí, yo he visto, existen casos, como te comenté en las prácticas donde yo he estado, Ujú, hacíamos lo que es, por ejemplo, las estimulaciones de terapia del lenguaje, sin embargo, no había un especialista en sí, en lo que era un terapista del lenguaje en el centro de estimulación, donde quizás abarcaban bastantes niños. Y yo considero que el trabajo hasta un punto de estimulación está bien, hasta un punto, pero no, o sea, el terapista del lenguaje es más completo, no solamente mira la parte superficial de la estimulación, sino mira la profundidad del problema, mira, digamos, abarca todo el problema en sí y abarca lo que son las sesiones de terapia del lenguaje, que es muy ujú, importante. ujú. Aquellas personas que ya sean psicólogos, ya sean maestros, que están
que tienen, entre comillas, ¿no? El papel de terapista del lenguaje sin haber estudiado, sin haber, digamos, haberse capacitado, considero que no está bien porque hay una frase donde dicen zapatero a tus zapatos. Al zapato, correcto. Claro, los psicólogos somos muy buenos porque también estudié la carrera, los maestros muy buenos en su área, pero los problemas del lenguaje, todo lo que tenga que ver con el desarrollo del lenguaje, pertenece netamente a lo que es el desarrollo de la terapia del lenguaje, ¿no? Y lo tiene que ver un terapista del lenguaje especializado. Y claro, y estoy de acuerdo con lo que usted comenta, porque ahora, en caso de que haya algún problema, pues ahí vienen los problemas, ¿no? Yo le dije que no era terapeuta, entonces las justificaciones, y esto es lo que no se quiere al final, lo que se quiere es que un profesional adecuado nos dé la solución, si no, pues podríamos preguntarle a mi vecina o a mi primo, a mi sobrina, cómo le hizo para mejorar el lenguaje de su hijo, y que esto no viene al caso, porque cada persona es un caso especial. Creo que eso nos enseñan en tanto la universidad como en nuestra práctica preprofesional, en nuestras prácticas ya oficiales como psicólogos, terapeutas, nos dicen cada paciente es un caso único y es necesario contemplar todo el universo que corresponde al paciente. Aspectos biológicos, psicológicos, sociales, comportamentales, emocionales, que para eso existen los especialistas o en este caso los cursos de especialización, si en el caso requiera, ¿correcto? Sí, Franco, tienes toda la razón en ese aspecto, está muy bien. Entonces, quedamos, creo que la pregunta número 2 que nos dejaron se podría responder con la siguiente frase, zapatero a su zapato. Sí, pienso lo mismo, pienso lo mismo. A pesar de que Entonces, vayan a tener muchas... sí, me imagino que en los comentarios de este programa y en sí de nuestro programa como tal, habrá diversos comentarios, que es lo que se quiere al final, porque no podemos tener, como lo decíamos al inicio, la única respuesta. Pueden que ellos tengan su sustento lógico y es válido tal vez, siempre y cuando no Claro. atente con la vida, con el bienestar, con la salud, en este caso, de nuestros pacientes, usuarios y clientes. Luego de ello, pues, bienvenido sea, pueden incurrir de alguna manera en distintas áreas, siempre y cuando tengan en consideración el paciente, que creo que es lo más importante. No creo, sino es lo más importante. Sí, tienes razón. En este caso, por ejemplo, el paciente en este caso es la prioridad, como se dice, ¿no? Y el trabajo que tú vas a hacer como terapista del lenguaje, pues es único para cada paciente, ¿no? Efectivamente. Bueno, entonces yo también le doy unas 5 estrellas a la respuesta de esta pregunta, pero ya como sabemos, el público nos juzgará o nos dirá qué opina al respecto. Pasemos a la última pregunta, ¿correcto, terapista Rodrigo? ¿Había una más? Ya está bien. Sí, una más, la última, ya terminando. Acá nos A dice ver, nuestro equipo, nos dice, desde su punto de vista, las personas que requieren un servicio de terapia del lenguaje, ¿cuáles son las preguntas básicas que debería hacer a un profesional? En este caso, eh, ¿cuáles son las características que se debería tener en cuenta para ser considerado un buen profesional o en este caso un buen terapeuta del lenguaje? Y esto creo que se complementa con la pregunta anterior, porque nosotros de alguna manera me gustaría que nos diga algún tipo de tips en relación a cómo nosotros podemos verificar que este profesional de terapia de lenguaje va a cumplir con nuestras expectativas. Porque yo le puedo decir, soy psicólogo, sí, y puedo trabajar el lenguaje, ya, pero no sé cómo va a ser. Entonces creo que este indicio o este speech que puede utilizar el profesional no nos da tanta seguridad. Desde su punto de vista, las personas que van a adquirir un tratamiento o una terapia de lo que es terapia del lenguaje, ¿qué deberían preguntar o de qué se deberían cerciorar para saber si es que este profesional cumple los requisitos necesarios básicos? a ver, básicamente, lo primero, que tenga la preparación establecida, que es la preparación de un terapista del lenguaje. Ujú. Luego, cómo poder, digamos, identificarnos si quizás el profesional está haciendo un buen trabajo o va a hacer, digamos, un buen trabajo en las sesiones terapéuticas, ¿no? De lenguaje que se puede realizar. Pues uno, lo vas a identificar en el plan de trabajo que este profesional va a hacer, va a realizar ya sea contigo, ya sea
con un familiar o ya sea con el paciente en sí. Tienes que ver, Correcto. digamos, y te tiene que explicar el plan de intervención que va a hacer, el cómo lo va a hacer y el por qué, cuál es el objetivo de cada sesión, porque cada sesión de terapia de lenguaje tiene un objetivo fundamental y cada día, digamos, no es lo mismo, sino tienen un lineamiento, sí, pero cada día tiene que, digamos, cambiar, digamos, el objetivo para poder, digamos, mejorar y poder establecer un buen desarrollo de las sesiones de lenguaje. Lo que se tiene que ver en este caso es el plan de trabajo que se quiera realizar. Eso es muy importante, ¿no? Porque cada plan de trabajo es único para un solo paciente, como lo mencionaste en la pregunta anterior, ¿no? Ujú. Cada paciente es un ser único y cada, digamos, y cada paciente pues tiene su propio plan de intervención. Y en este caso yo he visto bastantes dificultades en este sentido, en este punto, de que, por ejemplo, dicen, tiene, digamos, un ejemplo, tiene problemas de rotacismo y Ujú. agarran su plan anterior Ah, de otro claro. paciente, agarran, copian y pegan, presentan, y he visto, y eso está mal, rotundamente está mal, y uno tiene que darse cuenta, ¿no? Y por eso siempre es bueno preguntar al profesional siempre, ¿no? El cómo lo vas a hacer esta sesión y el por qué, cuál es el objetivo principal. Y ahí prácticamente vas a sacar si el profesional está haciendo un buen trabajo, está diseñando una buena intervención. Efectivamente, Y, y comprendo. Y nos iba a decir una última, me parece. y bueno, y luego me preguntas acerca de qué características, Claro, qué algo características o un perfil en sí, ¿no? claro, por ejemplo, tiene uno que aparte de todo tiene que ser innovador, bastante innovador, ya sea Correcto. de que trabaje con niños, ya sea que trabaje con adultos, ya sea que trabaje con adultos mayores, ya sea que trabaje con adolescentes. Tiene que ser bastante innovador para poder diseñar, digamos, cada sesión, porque si bien es cierto, por ejemplo, una sesión de terapia de lenguaje, por ejemplo, en este caso, ¿no? En un niño, si lo hace de manera, digamos, muy monótona, el niño no te va a asistir a la siguiente terapia. O si te asiste va a ser porque mamá viene con un reforzador en la mano para que el niño pueda Claro. venir. Por eso tiene que ser bastante innovador en ese sentido y bastante profesional, ¿no? Bastante minucioso en ver, digamos, las causas y poder descubrir cuáles son los objetivos y las actividades que tú tienes que realizar en las siguientes sesiones. Eso es Ujú. muy importante. Bueno, mire, bastante interesante y clarísimo los puntos que propone. Yo también constantemente cuando tengo pacientes en sí y trabajamos en sí un tratamiento, una posible terapia en relación a lo que es el estrés, la ansiedad, depresión, siempre elaboro mi propia matriz, mi propia secuencia, mi cronograma en relación a lo que vamos a trabajar y los objetivos diarios. Porque trabajar así, con lo que venga, o la típica copia y pega, pues yo en lo particular lo niego y estoy en contra de ello. Estoy totalmente en contra. Así que las personas que nos escuchan, contemplen eso. Exijan a los especialistas que consultan que le den el plan de trabajo. Que eso es algo totalmente aceptable, porque al final estás pagando por un servicio. No es posible que pase 3 meses y solamente haya aprendido a decir tal vez algunos fonemas. Pase 6 meses y lo que quiere al final creo que el especialista no es ayudarte, sino ayudarse a sí mismo económicamente. Entonces ahí estamos viendo unas carencias, un problema. Así que tal vez esto le caiga a muchos profesionales que nos escuchen, pero va a ser sumamente importante como para fomentar un adecuado trabajo teniendo en consideración el profesionalismo. Entonces soliciten su plan de trabajo, ya sea para terapia de lenguaje, terapia de rehabilitación o consulta psicológica de tratamiento terapéutico. Entonces, me parece que terapista Rodrigo, hasta este punto, creo que en todas las preguntas hemos congeniado de manera adecuada. Yo también me sumo a lo que usted comenta, lo que usted ha respondido y lo afirmo. Estoy de acuerdo con cada cosa que usted nos ha dicho. Entonces, creo que eso ha sido todas las preguntas picantes que tenemos por el día de hoy para usted. Espero que le haya gustado y no le haya puesto tanto en tensión ni en aprietos. No, no, Franco, me parecieron muy interesantes las preguntas.
aparte de todos los comentarios que se van a venir. Pero lo importante es ser claros, ser claros, ser concisos y sobre todo, ¿no? A lo que el paciente va, pues no, si el paciente quiere, digamos, un trabajo bien hecho, unas sesiones bien hechas, pues uno tiene que ser claro en ese sentido, ¿no? Y si los pacientes están pagando por ese servicio, como tú dices, pues merecen, digamos, algo justo, ¿no? Y eso es bueno. Efectivamente, manteniendo la cordialidad, el profesionalismo y el respeto. Bueno, entonces, terapista Rodrigo, muchas gracias por haber estado el día de hoy con nosotros en este episodio bastante interactivo, y supongo que a las personas que nos escuchan les va a gustar y les va a interesar y de alguna manera van a querer contactar con usted. Es por eso que ahora le digo si tiene algún número de contacto, página, fanpage o correo electrónico por las cuales las personas puedan contactar con usted y de alguna manera solicitar sus servicios, o los estudiantes o profesionales en sí que quieran de alguna manera solicitar material, solicitar bibliografía, para que puedan contactarse con usted. ¿Nos podría decir sus redes de contacto, por favor, para que las personas que nos están escuchando tomen apuntes? A ver, Franco, gracias por el espacio. Mi número de celular para cualquier, digamos, orientación, consulta, materiales, claro, los materiales también los tengo para poder orientarles, porque todo material, como se dice, tiene, digamos, un manejo de uso, ¿no? Así es. Con todas las ganas del mundo, se las puedo brindar para poder darle algunas orientaciones del caso, ¿no? Mi número de celular y WhatsApp también es el 962-846761. Repito, 962-846761. Okay. Y por Facebook me pueden ubicar como Rodrigo Ayala Quispe, y de igual manera en Instagram como Rodrigo Ayala Quispe. Correcto, terapista Rodrigo. Muchas gracias nuevamente por haber estado el día de hoy con nosotros. Felicitarlo por esta gran labor que cumple y desearle los mejores éxitos, y sobre todo decirle que está invitado a otro programa, porque estoy seguro que las personas van a querer saber un poco más acerca de lo que es el lenguaje como tal. Franco, las gracias a ti por haberme invitado al programa. Es muy importante no poder conocer y aprender más, no solamente ustedes de mí, sino también yo de ustedes. Eso es lo más importante. Y nada, gracias, y a todas las personas que nos están escuchando también, gracias por su atención y gracias por quedarse hasta la parte final, ¿no? Bueno, entonces eso ya sería todo por mi parte. Nos estaríamos despidiendo de nuestro público, pero antes de terminar, creo que terapista Rodrigo, yo le hice una pregunta inicial. Creo que era en relación a si había notado en mí un problema de lenguaje. Quisiera que me diga si es que he tenido algún problema de lenguaje para poder solucionarlo ya. Franco, a ver, tu pregunta. Por lo visto, por la comunicación que hemos tenido, Franco, no te preocupes, estás todo bien, está bien tu lenguaje, estás bien de acuerdo con todo, así que no te preocupes, estás todo bien. Bueno, muchas gracias por ello, el terapista Rodrigo, y un gustazo volver a tenerlo, y muchas gracias por toda su paciencia y por el trabajo y la entrega del día de hoy. Nos estamos viendo en una próxima semana con ustedes en el podcast Psicoblogs, tu podcast de psicología favorito. Hasta luego, que tengan una excelente noche, tarde, mañana, dependiendo el horario en que nos escuchen. Hasta luego. Can you see the people staring at the